El autobús lo dejó en una esquina que a la vez le resultaba familiar y extraña. 15 años eran tiempo suficiente para que un lugar cambiara de piel varias veces, pero por debajo de las nuevas capas de pintura y los escaparates modernos, Dante sentía el mismo esqueleto de hormigón y asfalto que había conocido toda su vida. El aire de la cicatriz, su barrio, seguía oliendo a la misma mezcla de diésel, comida frita y una sutil desesperación. Nadie le prestó atención. Era un hombre de 45 años con el pelo corto, casi militar, salpicado de canas en las sienes. Vestía unos vaqueros gastados y una chaqueta sencilla, sin insignias ni colores. Su rostro era una máscara de neutralidad, pero sus ojos, de un marrón oscuro y profundo, se movían con una economía metódica, absorbiendo cada detalle, el nuevo grafiti que cubría una pared, la forma en que un tendero bajaba la mirada cuando pasaba un coche ruidoso, la tensión en los hombros de los transeúntes. 15 años en una celda le habían enseñado a observar, a leer el mundo en sus silencios y en sus miedos. Dante caminó, sus pasos medidos y sin prisa. En su juventud, su sola presencia en estas calles habría provocado una reacción: saludos respetuosos, miradas temerosas, un silencio que anunciaba la llegada de Lobo. Ese era el nombre que se había ganado, el que había gobernado este territorio con un puño de hierro y un código de honor estricto. Lobo era una leyenda, un fantasma, pero Dante, el hombre que acababa de salir de prisión con un puñado de billetes y una promesa hecha a sí mismo, solo quería ser invisible. El nuevo rey del barrio no tardó en mostrar sus colores. Un grupo de jóvenes, vestidos con chaquetas negras adornadas con la imagen de un cuervo estilizado, pasaron junto a él. Se movían con la arrogancia de quienes saben que la calle les pertenece. El grafiti en las paredes llevaba su firma, Los Cuervos. Dante los observó de reojo. Eran ruidosos, descuidados, carentes de la disciplina que él siempre había exigido a sus hombres. Eran depredadores, no guardianes. Un sabor amargo le subió a la garganta. Su barrio se había convertido en el coto de caza de unos buitres. Se obligó a apartar la mirada. Ya no era su problema. Su guerra había terminado. Su destino era un pequeño local en una calle secundaria, un antiguo taller de reparación cuyo dueño había fallecido. Lo había comprado a través de un abogado mientras cumplía los últimos meses de su condena. La persiana metálica estaba oxidada y cubierta de polvo. Con un esfuerzo que le hizo crujir la espalda, la levantó. El interior olía a humedad, a aceite rancio y a olvido. Este era su nuevo comienzo, su santuario. El lugar se llamaría El Refugio. Durante las siguientes semanas, Dante trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. No contrató a nadie. Cada tarea era un acto de penitencia y purificación. Rascó la pintura vieja de las paredes, sus músculos protestando después de años de inactividad forzada. Arregló la fontanería con la ayuda de manuales que había estudiado en la biblioteca de la prisión. Fregó el suelo de baldosas hasta que pudo ver su reflejo en ellas. El trabajo físico, honesto y agotador, era un bálsamo para su alma inquieta. Por primera vez en su vida, estaba construyendo algo con sus propias manos en lugar de romperlo. Los vecinos lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos de los más viejos lo reconocieron. Señora Elena, una anciana que regentaba un puesto de frutas al otro lado de la calle. Fue la primera en hablarle. Dante, dijo un día, su voz temblorosa. «Eres tú, hijo». Dante se detuvo, con una brocha en la mano. La miró y asintió levemente. «Señora Elena, buenos días». Su voz era grave, poco acostumbrada a la conversación casual. Elena lo estudió. Vio las nuevas arrugas, la dureza en su mirada, pero también una quietud que no tenía antes. Pensé que... Bueno,
La gente dice muchas cosas. La gente siempre habla, respondió Dante, volviéndose hacia su trabajo, dando por terminada la conversación. Pero Elena recordaba a Lobo. Recordaba que, bajo su reinado, ninguna banda de fuera se atrevía a entrar en la cicatriz. Recordaba que él personalmente había ahuyentado a los traficantes de drogas que intentaron venderle a los jóvenes del barrio. Era un criminal. Sí, un hombre violento. Pero su violencia tenía un propósito, unas reglas. Los cuervos, en cambio, eran parásitos. Solo tomaban, no protegían nada. Se preguntó qué haría el viejo lobo al ver en qué se había convertido su territorio. Pero el hombre que tenía delante no parecía lobo. Parecía cansado. Poco a poco, el refugio tomó forma. No era un lugar lujoso. Dante había comprado mesas y sillas de segunda mano y las había lijado y barnizado él mismo. La cocina era pequeña pero impecable, equipada con lo esencial. El menú, que había planeado durante años, era sencillo: guisos caseros, sopas contundentes, platos que reconfortaban el cuerpo y el alma, comida de verdad para gente trabajadora. Contrató a 2 personas, un lavaplatos, un joven callado llamado Miguel, y una camarera. Ella se llamaba Sofía. Era una chica joven, de unos 20 años, con una sonrisa tímida y unos ojos que habían visto más dificultades de las que merecían. Había venido a la ciudad desde un pueblo pequeño, huyendo de problemas familiares. Dante vio en ella una fragilidad y una fuerza que le recordaron a su hermana pequeña, a la que no había visto en casi 2 décadas. Le ofreció el trabajo y un sueldo justo, sin hacer demasiadas preguntas. Un día, mientras Dante colgaba un pequeño cartel de madera que él mismo había tallado con el nombre El Refugio, vio a los cuervos en acción. 3 de ellos acorralaron al señor Morales, el anciano dueño de la panadería de la esquina. No pudo oír lo que decían, pero vio el miedo en el rostro de Morales, la forma en que sacaba unos billetes arrugados de su bolsillo y se los entregaba a los jóvenes. Vio la risa burlona de los matones mientras se marchaban. La mano de Dante, que sostenía el martillo, se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un instinto primario, helado y furioso, recorrió su espina dorsal. El lobo dentro de él se despertó, gruñendo, anhelando saltar a la calle y romperles los huesos. Le costó todo su autocontrol reprimirlo. Respiró hondo, el aire silbando entre sus dientes. No es tu problema, se repitió a sí mismo como un mantra. Esa vida se acabó. Se obligó a dar el último clavo, el sonido metálico y seco resonando en la calle como un disparo. Finalmente, llegó el día de la apertura. No hubo fiesta ni ceremonia. Dante simplemente levantó la persiana y encendió las luces de la cocina. Sofía llegó temprano, nerviosa y emocionada. Miguel ya estaba en la parte de atrás, fregando ollas. Los primeros clientes fueron pocos y cautelosos. La señora Elena vino y pidió una sopa. El señor Morales, el panadero, entró y se sentó en silencio en una esquina, pidiendo un café. Un par de trabajadores de una obra cercana entraron, atraídos por el olor del guiso. Dante trabajaba en la cocina, moviéndose con una eficiencia tranquila. El calor, el vapor, el ritmo de picar verduras y remover las ollas. Todo ello lo calmaba. Por un momento, una sensación que casi había olvidado lo invadió una pizca de paz. Miró por la ventanilla que daba al pequeño comedor. Vio a la señora Elena sonreírle a Sofía. Vio a los trabajadores devorar su comida con gusto. Vio un pequeño grupo de personas reunidas en un lugar seguro, cálido y limpio que él había creado. Quizás, solo quizás, esto podría funcionar. Podría tener una vida normal. Pero entonces, a través de la ventana delantera, vio 3 figuras que se acercaban.
Eran los mismos cuervos que habían extorsionado al panadero. Se detuvieron frente a su restaurante, mirando el modesto cartel de madera. Sus risas eran ásperas y depredadoras. No entraron. Simplemente siguieron su camino, pero su sombra se había proyectado sobre la puerta del refugio. La paz de Dante se hizo añicos. Sabía, con la certeza de un animal que huele a un depredador en el viento, que no lo dejarían en paz. Habían olido algo nuevo en su territorio, y tarde o temprano vendrían a reclamarlo. El mundo exterior estaba a punto de llamar a la puerta de su refugio. La vida en el refugio había encontrado un ritmo tranquilo en las semanas posteriores a su apertura. Era una melodía suave y constante, compuesta por el tintineo de los cubiertos, las conversaciones en voz baja de los clientes y el siseo rítmico de la plancha en la cocina. Dante había descubierto una satisfacción inesperada en esa rutina. Encontrar el punto exacto de cocción de un estofado o ver la sonrisa de un cliente después del primer bocado le proporcionaba una paz que ninguna demostración de poder le había dado jamás. Sofía se movía entre las mesas con una gracia tranquila, su timidez inicial reemplazada por una confianza cálida. El barrio había adoptado el pequeño restaurante como propio. Ya no era el local del misterioso exconvicto, sino simplemente el refugio. Un lugar limpio y asequible donde la comida era honesta y el ambiente seguro, o eso creían. Esa tarde, la campana de la puerta sonó con una estridencia que rompió la armonía. No fue el tintineo alegre de un cliente, sino un golpe seco y discordante. 3 hombres entraron, bloqueando la luz del sol. Eran los cuervos, el que parecía el líder, un joven flaco y nervioso, con ojos que se movían demasiado rápido. Se llamaba Rico. Llevaba una chaqueta de cuero demasiado grande para él, un intento patético de parecer intimidante. El ambiente en el restaurante cambió al instante. Las conversaciones se apagaron. Los pocos clientes presentes, un par de albañiles y la señora Elena, bajaron la cabeza y se concentraron en sus platos. Sofía se quedó paralizada detrás del mostrador, con una jarra de agua en la mano. Los 3 matones se pavonearon hasta el mostrador, sus botas sucias manchando el suelo recién fregado. Rico apoyó las manos en la madera, inclinándose hacia Sofía con una sonrisa lasciva. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí una flor en medio de este basurero?», dijo. Su voz era un graznido. Sofía retrocedió un paso, su rostro pálido. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y apareció Dante. Se estaba secando las manos en un delantal blanco, su expresión tan neutra como una pared de piedra. Se movió sin prisa, interponiéndose entre Rico y Sofía con un movimiento tan sutil que casi pareció casual. «¿Puedo ayudarlos en algo, caballeros?», preguntó, su voz grave y tranquila. Rico lo miró de arriba abajo. Su sonrisa burlona se ensanchó al ver el delantal. «Pero si es el abuelo cocinero, sí, puedes ayudarnos. Verás, acabas de abrir un negocio muy bonito en nuestro barrio, y aquí, en el territorio del Cuervo. La gente bonita paga por tener amigos bonitos que cuiden de su negocio». Dante no parpadeó. Dejó que el silencio se alargara un momento, obligando a Rico a sentirse incómodo. «Amigos», repitió finalmente. «No recuerdo haber solicitado ninguna amistad». «No es una solicitud», espetó el segundo matón, un tipo corpulento con cara de pocos amigos. «Es un impuesto de seguridad, para que no pasen accidentes. ¿Entiendes? Cristales rotos, un pequeño incendio en la cocina, esas cosas». Dante asintió lentamente, como si considerara una propuesta de negocios seria. Dentro de él, sin embargo, se libraba una guerra. El lobo, la parte antigua y salvaje de su ser, se agitaba, hambriento. Le susurraba lo fácil que sería. 3 movimientos: romperle la muñeca a Rico contra el mostrador, usar su cuerpo como escudo para bloquear al grandullón,
un golpe seco en la garganta del tercero antes de que pudiera reaccionar. 3 cuerpos en el suelo, en menos de 5 segundos. Pero otra voz, una más nueva y más tranquila, la voz del hombre que había pasado 15 años prometiéndose una vida diferente. Le suplicaba calma. No eres lobo, le decía. Eres Dante. Eres el dueño de El Refugio. Con un esfuerzo de voluntad que le hizo sudar la nuca, Dante forzó a sus músculos a relajarse, desapretó la mandíbula, miró a Rico, no como un enemigo, sino como un problema que requería una solución pacífica. «Entiendo su posición», dijo Dante con una calma que descolocó a los matones. «Pero como pueden ver, este es un negocio humilde. Apenas estamos empezando. Los márgenes son ajustados». Se giró hacia la cocina. «Pero no quiero que se vayan con las manos vacías. Permítanme ofrecerles algo de comer, por cuenta de la casa. El estofado de hoy está especialmente bueno». La oferta los pilló por sorpresa. No estaban acostumbrados a la hospitalidad, sino al miedo. Rico lo miró con incredulidad. Luego soltó una carcajada. «¿Comida? ¿Crees que somos unos mendigos? No queremos tu estofado, viejo, queremos dinero, 200 a la semana, en efectivo, todos los lunes». «Me temo que eso no va a ser posible», respondió Dante. Su tono seguía siendo educado, pero con un filo de acero por debajo. La paciencia de Rico se agotó. Golpeó el mostrador con el puño, haciendo que los vasos temblaran. «No lo has entendido, viejo. Esto no es una negociación». Su voz subió de volumen, atrayendo la atención aterrorizada de todos los presentes. «Y usted no me ha entendido a mí», replicó Dante. Y esta vez, sus ojos se oscurecieron, perdiendo toda su calidez. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. «He dicho que no. Ahora, les pido amablemente que se retiren. Están asustando a mis clientes y arruinando su comida». Hubo un momento de tenso silencio. Rico y sus hombres miraron a Dante. Realmente lo miraron por primera vez. Vieron a un hombre de mediana edad con un delantal. Vieron el cansancio en sus hombros, las canas en su pelo. No vieron la leyenda. No sintieron el peligro que emanaba de él en oleadas silenciosas. Vieron a un blanco fácil. Rico sonrió con desprecio. «Está bien, abuelo, como quieras». Se giró hacia sus hombres. «Vámonos. Parece que el abuelo necesita una lección sobre cómo funcionan las cosas». Con un gesto deliberado, barrió con el brazo un salero y un pimentero del mostrador, que cayeron al suelo y se hicieron añicos. «Volveremos el lunes, viejo, y para entonces, más te vale tener nuestro dinero. La cuenta será más alta por las molestias». Se dieron la vuelta y salieron del restaurante, sus risas resonando en la calle. La tensión en el refugio se rompió, pero fue reemplazada por un silencio pesado y ominoso. La señora Elena se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y se fue sin decir palabra, pero le dirigió a Dante una mirada llena de preocupación. Los trabajadores la siguieron poco después. El restaurante quedó vacío, a excepción de Dante, Sofía y Miguel, que asomaba la cabeza por la puerta de la cocina. Sofía se acercó a Dante, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Señor Dante». «¿Quiénes eran esos hombres? ¿Volverán?» Dante puso una mano sobre su hombro, un gesto paternal y tranquilizador. «Son solo matones. Sofía, no te preocupes, yo me encargo». «Pero, ¿qué va a hacer?», susurró ella. Dante miró los restos de los saleros rotos en el suelo, el desorden violento en medio de su santuario de paz. «Voy a barrer el suelo», dijo en voz baja. Esa noche, mucho después de que Sofía y Miguel se fueran, Dante se quedó solo en la penumbra del restaurante. Se paró frente al gran ventanal, mirando su propio reflejo superpuesto a las oscuras calles de la cicatriz.
El hombre del reflejo parecía cansado, mayor, pero si miraba fijamente, podía ver otra figura detrás de sus ojos, una sombra agazapada, paciente y mortal, la sombra del lobo. Había mantenido a la bestia en su jaula, había ganado esta primera batalla contra sí mismo, pero mientras miraba la oscuridad exterior, sabía con una certeza absoluta que los cazadores volverían, y no estaba seguro de cuántas veces más podría negarle al lobo la carne que ansiaba. La sombra del cuervo se había cernido sobre su refugio, y la promesa de una tormenta inminente pesaba en el aire. Lunes. El día llegó con un cielo gris y plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo dentro de el refugio. El aire en el pequeño restaurante era espeso, cargado de una tensión que ni el aroma del café recién hecho podía disipar. Había pocos clientes, y los que estaban comían en silencio, lanzando miradas furtivas hacia la puerta. Sofía se movía con nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que la campana sonaba. Dante había enviado a Miguel a casa al mediodía, con la excusa de una tubería rota. No quería que el chico estuviera allí cuando llegaran. Él, por su parte, se movía en la cocina con una calma exterior que era una absoluta mentira. Cada fibra de su ser estaba en alerta máxima, cada nervio tenso como la cuerda de un arco. Había pasado la noche en vela, sopesando sus opciones y llegando siempre a la misma conclusión desoladora: no había escapatoria. Llamar a la policía era inútil. Sabía que el cuervo tendría a los oficiales clave en nómina. Cerrar el refugio era rendirse. Era admitir que no merecía una segunda oportunidad. Y luchar. Luchar era la única opción que le quedaba, y la que más odiaba. Eran casi las 3 de la tarde cuando la puerta se abrió de golpe. No eran 3 hombres, sino 6. Rico iba al frente, su sonrisa de hiena más pronunciada que nunca. Venían preparados para la violencia, con la confianza que da la superioridad numérica. Se dispersaron por el local, rodeando las pocas mesas ocupadas. Un par de clientes habituales se levantaron y se fueron apresuradamente, dejando su comida a medio terminar. Solo la señora Elena permaneció sentada en su rincón. Su rostro arrugado era una máscara de desafío. «Lunes, abuelo, día de pago», anunció Rico, su voz resonando en el silencio tenso. Dante salió de la cocina, secándose las manos en su delantal. Se detuvo en el centro del comedor, su cuerpo relajado, su postura abierta. No mostraba miedo ni agresión. «Ya les di mi respuesta el otro día», dijo con calma. «No ha cambiado». «Oh, nosotros creemos que sí va a cambiar», se burló Rico. Dio una señal a sus hombres. Uno de ellos, un gigante con tatuajes hasta el cuello, se acercó a una mesa vacía y, con un solo movimiento, la volcó. El estruendo de la madera y la vajilla al romperse fue como un disparo. Otro cogió una silla y la estrelló contra la pared, haciéndola añicos. El terror se apoderó del rostro de Sofía. «¡Basta! ¡Váyanse de aquí!», gritó, su voz aguda por el miedo. «¡Cállate, muñeca!», le espetó Rico. «Estamos teniendo una conversación de negocios con tu jefe». Su plan era simple y brutal: destruir el lugar poco a poco. Desmantelar el sueño de Dante pieza por pieza frente a sus ojos. Demostrarle que no tenía control sobre nada en su propia casa. Se dirigieron hacia la cocina. Su intención era clara: destrozar el corazón del restaurante. Fue entonces cuando Sofía, en un acto de valentía desesperada, se interpuso en su camino. «No les dejaré pasar», exclamó, extendiendo los brazos. Rico se detuvo, sorprendido por un instante, y luego una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¡Qué valiente!». Agarró a Sofía por el brazo, su mano como una garra. Ella soltó un grito ahogado. «Quizás, si el abuelo no puede pagar en efectivo», susurró,
acercando su cara a la de ella. «Tú puedes pagar la cuenta de otra manera». Ese fue el fin. En la mente de Dante, algo se rompió. La presa que había contenido al lobo durante 15 años se hizo añicos, y una furia helada y absoluta inundó cada rincón de su ser. El mundo pareció ralentizarse. Los sonidos se amortiguaron. Todo lo que existía era la mano de Rico en el brazo de Sofía. Una profanación, una violación de la única cosa pura que había logrado construir. El hombre llamado Dante desapareció. Lo que se movió a continuación fue Lobo. Cruzó los 4 metros que los separaban en lo que pareció un parpadeo. No hubo gritos ni advertencias. Un instante estaba junto a la cocina. Al siguiente estaba sobre Rico. Su mano no apartó la de Rico. La atacó. Sus dedos, duros como el acero, se clavaron en los puntos de presión de la muñeca de Rico. Hubo un chasquido nauseabundo de huesos y tendones. Rico aulló, un grito agudo de dolor y sorpresa, soltando a Sofía como si su brazo estuviera en llamas. Dante empujó a Sofía detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. «Elena, váyase, ahora», dijo. Su voz era un gruñido bajo y peligroso que apenas era reconocible. Los otros 5 matones se quedaron paralizados por un segundo, conmocionados por la repentina explosión de violencia. Ese segundo fue todo lo que Dante necesitó. El gigante tatuado fue el primero en reaccionar, lanzándose hacia adelante como un toro. Dante no se retiró, se inclinó y en lugar de recibir la embestida, la redirigió. Usó la propia fuerza del gigante contra él, girando sobre sus talones y empujándolo con el hombro. El hombre, incapaz de detener su impulso, atravesó el gran ventanal del restaurante, cayendo a la calle en una lluvia de cristales rotos. 2 más lo atacaron a la vez, uno con una tubería de plomo. Dante esquivó el primer golpe, que silbó junto a su oreja. Agarró el brazo del hombre, lo torció en un ángulo antinatural y lo usó como escudo humano contra el segundo atacante. Luego, con una eficiencia brutal, golpeó al hombre de la tubería en la rodilla con el pie, la articulación cediendo con otro chasquido enfermizo. El hombre cayó gritando. La lucha no era elegante, era una sinfonía de violencia pragmática, perfeccionada en los patios de la prisión donde las reglas no existían. Dante se movía como un espectro, bloqueó un puñetazo y respondió con 3 golpes rápidos y secos al cuello y a las costillas. Cogió una sartén de hierro colado que uno de los matones había tirado al suelo y la usó para desviar un ataque y luego para golpear al atacante en la cara. El sonido metálico y sordo resonó en la habitación. El último matón, viendo a sus compañeros retorciéndose en el suelo, sacó una navaja. El pánico lo hizo torpe. Se abalanzó sobre Dante, quien simplemente se hizo a un lado. Agarró la mano armada del hombre, la golpeó contra el borde de una mesa de roble macizo hasta que la navaja cayó al suelo, y luego lo noqueó con un golpe preciso en la mandíbula. Todo había terminado en menos de 1 minuto. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el ruido de la batalla. El refugio estaba en ruinas, mesas volcadas, sillas rotas, cristales por todas partes. 5 hombres yacían gimiendo o inconscientes en el suelo. Rico se acunaba el brazo destrozado, con el rostro blanco de shock y dolor. Dante estaba de pie en medio de la carnicería. Su pecho subía y bajaba, pero no por el esfuerzo físico. Era la resaca de la adrenalina, el horror de la bestia desatada. Miró sus propias manos, las vio no como herramientas para cocinar, sino como las armas que eran. Un profundo sentimiento de autodesprecio lo inundó. Había roto su promesa, había fallado, había protegido su refugio destruyéndolo. Sofía lo miraba desde una esquina, con los ojos muy abiertos. La gratitud en su rostro estaba mezclada con algo nuevo, miedo. El hombre amable que le había dado trabajo
se había transformado ante sus ojos en una fuerza de la naturaleza aterradora. Dante respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Su mirada se posó en Rico, que lo miraba con un terror abyecto. Se acercó lentamente, sus pasos crujiendo sobre los cristales rotos, y se agachó junto a él. «Dile a tu cuervo», susurró Dante. Su voz era el frío del acero en una noche de invierno. «Que el lobo ha vuelto a casa». Era una declaración, una aceptación, la constatación de que no podía huir de lo que era. Para proteger la paz que tanto anhelaba, tendría que abrazar la guerra que tan bien conocía. «Sofía», dijo, sin volverse, «llama a la policía». Mientras el sonido lejano de las sirenas comenzaba a cortar el aire de la tarde, los vecinos empezaron a congregarse frente al escaparate roto. Miraban con una mezcla de asombro y temor la devastación del interior y la figura solitaria y erguida de Dante en medio de ella. Los susurros que habían acompañado su regreso se convirtieron en un murmullo excitado. La leyenda ya no era un cuento de viejos. El lobo había vuelto y acababa de rugir. La noticia, sabía Dante, llegaría a oídos del cuervo antes incluso que la policía. El juego había cambiado. En un ático que dominaba el perfil de la ciudad como el nido de un ave de rapiña, el cuervo recibió la noticia. El espacio era un testamento a la nueva era del crimen minimalista, con paredes de cristal, muebles de diseño italiano y la última tecnología en cada rincón. El cuervo, cuyo nombre real era Ricardo, un nombre que despreciaba por considerarlo común, no era un matón de callejón. Era un hombre de negocios de 29 años que había entendido que el verdadero poder no residía en la fuerza bruta, sino en la imagen, la influencia y el control de la información. Estaba cerrando un trato de criptomonedas en una pantalla holográfica cuando sus lugartenientes arrastraron a un patético y gimoteante Rico frente a él. El brazo de Rico estaba en un cabestrillo improvisado, su rostro pálido de dolor y humillación. «¿Y bien?», dijo el cuervo, sin apartar la vista de sus gráficos. Su voz era suave, casi melódica, lo que la hacía aún más amenazante. «Era él, el viejo, lobo», balbuceó Rico. «Nosotros éramos 6, nos destrozó, a todos». Tragó saliva. El miedo era evidente en sus ojos. «Dijo que te diera un mensaje». El cuervo finalmente se dignó a mirarlo, arqueando una ceja perfectamente cuidada. «¿Un mensaje?». Dijo que el lobo ha vuelto a casa». El cuervo se quedó en silencio por un momento. Luego, una sonrisa lenta y fría se extendió por su rostro. No era una sonrisa de diversión. Era la sonrisa de un depredador que encuentra una presa inesperadamente interesante. Se levantó y caminó hacia Rico, sus caros zapatos de cuero sin hacer ruido sobre el suelo de mármol. «6 de mis mejores hombres», musitó, rodeando a Rico como un tiburón. 6 jóvenes, fuertes, armados, y un solo viejo cocinero los envía a casa llorando. Se detuvo frente a él. «No es el lobo quien ha vuelto. Rico, es tu incompetencia la que ha quedado expuesta». Con un movimiento rápido y desapasionado, el cuervo golpeó a Rico en la cara con el dorso de la mano. No fue un golpe de rabia, sino de desdén, un castigo. «Llévenselo de mi vista, y que todo el mundo sepa esto. Este lobo no es una leyenda, es un problema, y yo me encargo de mis problemas». Mientras tanto, en El Refugio, las secuelas de la violencia eran palpables. Las sirenas habían llegado, trayendo consigo a 2 detectives. Uno, un joven llamado Ortiz, parecía honesto y consternado por la destrucción. El otro, un hombre mayor, corpulento y de mirada cínica llamado Vargas, tenía la indolencia de quien ha visto todo y no le importa nada. Fue Vargas quien tomó la iniciativa. Ignoró a Sofía, que intentaba explicar el asalto.
y se centró en Dante. «Dante, a secas». Dijo Vargas, leyendo un informe en su tableta. 15 años por asalto agravado y extorsión. Acabas de salir y ya estás montando peleas de bar que acaban con media docena de hombres en el hospital y un escaparate destrozado. No es un buen comienzo para tu libertad condicional, ¿verdad? Se estaban defendiendo, intervino el detective Ortiz. La señorita dice que la amenazaron y destrozaron el local. Vargas le lanzó una mirada de fastidio. ¿Y quiénes son ellos? Unos pandilleros sin antecedentes graves. ¿Y quién es él? ¿Un antiguo jefe de la mafia? ¿A quién crees que va a creer el fiscal? Chico, se volvió hacia Dante. Limpia este desastre, pero que sepas que te estamos vigilando. Un paso en falso, un solo puñetazo más, y volverás al lugar de donde saliste, pero esta vez por el resto de tu vida. El mensaje era cristalino. La ley no era su aliada, era otra arma apuntando a su cabeza. Los días que siguieron fueron una guerra de desgaste. El cuervo era demasiado inteligente para enviar a sus matones de nuevo. En su lugar, desató sobre Dante la plaga de la burocracia. Un inspector de sanidad apareció de la nada, citando a Dante por una temperatura de almacenamiento inadecuada en su refrigerador. 2 días después, un inspector de bomberos declaró que el cableado del local, que había funcionado durante 30 años, era un riesgo inminente de incendio y amenazó con clausurarlo. Llegaron notificaciones del ayuntamiento sobre quejas anónimas por ruidos, olores e incluso por actividad sospechosa. Era un asedio silencioso, una muerte por 1000 cortes de papel. Dante pasaba sus días no cocinando, sino rellenando formularios, discutiendo con burócratas y pagando pequeñas multas que se acumulaban como una marea creciente. Sofía, con una lealtad inquebrantable, se quedaba a su lado, ayudando a limpiar y a poner orden en el caos administrativo. Una tarde, mientras barría los últimos cristales del escaparate que por fin había podido reemplazar, Dante se detuvo. Miró las notificaciones oficiales apiladas en el mostrador. Entendió, con una claridad desoladora, que esta era una pelea que sus puños no podían ganar. Podía derrotar a 6 hombres, quizás a 20, pero no podía luchar contra un sistema corrupto. El lobo era inútil aquí. Un sentimiento de desesperanza lo invadió. Quizás era imposible escapar. Quizás estaba destinado a ser aplastado por el mundo al que intentaba dar la espalda. Pero entonces, mientras miraba el desorden, algo más profundo se agitó en su interior. No era la furia del lobo, sino algo más frío, más agudo. Era la mente del estratega, el Lao Yai, que no solo había gobernado por la fuerza, sino por el conocimiento. Conocía las calles, sí, pero también conocía a las personas, sus debilidades, sus vicios, las corrientes invisibles de poder y deuda que conectaban el barrio. Se dio cuenta de que había estado jugando a la defensiva. Era hora de cambiar de táctica. Cerró el refugio con un cartel de «cerrado por reformas». Pero las reformas no eran en el local, eran en su estrategia. Durante los días siguientes, Dante se convirtió de nuevo en una sombra. Se sentaba en cafeterías al otro lado de la calle, observando. Se levantaba antes del amanecer para seguir las rutas de los camiones de reparto que servían a los negocios fachada del Cuervo. Anotaba todo en una pequeña libreta los horarios de las patrullas de los Cuervos, la matrícula del coche personal del detective Vargas, aparcado regularmente fuera de un club nocturno, propiedad de El Cuervo, los rostros de los empresarios locales que entraban y salían de la oficina de El Cuervo con la mirada baja. Estaba mapeando el sistema nervioso del imperio de su enemigo. Pero la observación solo lo llevaría hasta cierto punto. Necesitaba información más profunda, información que no podía obtener desde la acera. Tuvo que tomar una decisión que odiaba. Tuvo que volver a llamar a la puerta de su pasado. Usando un teléfono público para no dejar rastro,
Marcó un número que no había usado en 15 años. El hombre que respondió al otro lado, un antiguo informante suyo conocido solo como el Gato. Se quedó en silencio por un largo momento al oír la voz de Dante. «Lobo», susurró finalmente, con una mezcla de shock y temor. «Creí que estabas retirado». «Lo estoy», respondió Dante. Su voz era grave. «Pero el pasado no parece querer dejarme en paz. Necesito información. Todo lo que tengas sobre un nuevo jugador. Un tal El Cuervo». Hubo una pausa. Dante podía oír el cálculo en el silencio. «¿Y qué gano yo con esto? Lobo, los tiempos han cambiado. Ganas seguir viviendo en una ciudad donde los viejos favores todavía significan algo», dijo Dante, sin amenaza, pero con el peso de una verdad ineludible. «Encuentra lo que te pido. Gato, te llamaré en 2 días». Colgó antes de que el gato pudiera responder. Se sintió sucio. Cada palabra era un paso atrás, un regreso al hombre que había jurado dejar atrás. Esa noche, en la trastienda de su restaurante cerrado, Dante colgó una gran plancha de corcho en la pared. Con chinchetas, empezó a fijar sus notas. Una foto borrosa que había tomado del detective Vargas entrando en el club. El nombre de una empresa de importación que parecía ser la principal fuente de ingresos de El Cuervo. Los nombres de sus lugartenientes. Poco a poco, la red comenzó a tomar forma. Era un mapa del cáncer que infectaba su barrio. Miró el tablero, su rostro iluminado por una única bombilla desnuda. La expresión de sus ojos era sombría, la de un general obligado a planificar una guerra que nunca quiso luchar. El eco de esa guerra resonaba en el silencio de la habitación. Ya no se trataba solo de defender un pequeño restaurante. Para comprar su paz, tendría que desmantelar un imperio. El estratega había despertado. 2 días después, un hombre con una gorra de béisbol calada y una chaqueta demasiado gruesa para el clima entró en una lavandería automática del centro. Dejó una bolsa de deporte junto a una lavadora. La puso en marcha y se fue. Minutos más tarde, Dante entró, recogió la bolsa y salió sin mirar a nadie. Dentro, debajo de un montón de ropa vieja, había una unidad USB. El Gato había cumplido. Esa noche, en la trastienda del refugio, Dante conectó la unidad a un viejo ordenador portátil blindado que había adquirido. La información que el Gato había recopilado era exhaustiva y alarmante. El Cuervo, alias Ricardo Ortiz, no era solo un matón de barrio. Había construido una operación sorprendentemente sofisticada basada en la extorsión, el juego ilegal online y su principal fuente de ingresos, la importación y distribución de artículos de lujo falsificados, relojes, bolsos, zapatillas de deporte. El archivo detallaba sus rutas de suministro, sus almacenes, sus cuentas bancarias en el extranjero y, lo más importante, sus vulnerabilidades. Tenía un proveedor clave en el puerto, un hombre llamado Silas, del que dependía por completo. Y, lo que era más interesante, el informe de El Gato destacaba la profunda inseguridad de El Cuervo, su necesidad obsesiva de ser visto como un innovador, un genio del crimen, lo que lo hacía propenso a tomar riesgos innecesarios. Dante se dio cuenta de que se enfrentaba a un enemigo más complejo de lo que había imaginado, un enemigo al que no podía simplemente intimidar. Para desmantelar a El Cuervo, necesitaba atacar la estructura de su negocio, no solo al hombre, y para eso no podía actuar solo. Necesitaba aliados. Su primera visita fue a un hombre al que no había visto en 16 años, un hombre que una vez fue su némesis, Mateo Herrera. Herrera vivía en una pequeña casa con un jardín descuidado en una parte tranquila de la ciudad. El exdetective que una vez había sido una leyenda en el departamento de policía, famoso por su tenacidad y su incorruptibilidad.
Ahora era un viudo jubilado que pasaba los días leyendo novelas de misterio. Cuando abrió la puerta y vio a Dante, su primera reacción fue llevarse instintivamente la mano a la cadera, donde solía llevar su pistola. «Lobo», dijo. Su voz era un gruñido oxidado. «¿Qué demonios quieres?» «Mi nombre es Dante», respondió con calma. «Y solo quiero hablar, detective, o ex-detective». Herrera lo estudió durante un largo momento. Luego se hizo a un lado con resignación. «Entra, pero que sepas que tengo el número del 911 en marcación rápida». El interior de la casa era ordenado pero olía a soledad. Dante no se anduvo con rodeos. Puso la unidad USB sobre la mesa de café. «En eso que tiene ahí», dijo, «hay pruebas de una red de corrupción y contrabando dirigida por el hombre que se hace llamar El Cuervo. Incluye sobornos a oficiales de policía en activo. Uno de ellos es el detective Vargas». Herrera lo miró con escepticismo. «¿Y por qué me traes esto a mí? ¿Por qué no vas a la policía?» «Porque usted y yo sabemos que entregar esto en la comisaría local es como dárselo directamente a El Cuervo», replicó Dante. «Usted fue el último policía honesto que conocí en este distrito. Herrera, lo perseguí. Sí, cometí crímenes y pagué por ellos. Pero usted sabe que yo tenía reglas. No traficaba con drogas. No lastimaba a inocentes. Este cuervo es una plaga. Está envenenando el barrio que usted intentó proteger». Dante se inclinó hacia adelante, su intensidad llenando la pequeña sala de estar. «Usted quería limpiar este barrio. Yo también, a mi manera. Ahora, quiero limpiarlo a la suya. No le pido que rompa la ley. Le pido que me guíe, que me ayude a construir un caso tan sólido que ni siquiera un juez corrupto pueda ignorarlo. Ayúdeme a usar la ley como un arma». Herrera se quedó en silencio, mirando la unidad USB como si fuera una serpiente. Odiaba a Dante por lo que representaba, por los años que le había robado persiguiéndolo, pero también, muy a su pesar, lo respetaba. Dante nunca le había mentido. Y ahora, el hombre que una vez fue el mayor criminal del barrio le estaba pidiendo ayuda para acabar con la nueva generación. Vio la ironía, pero también vio una oportunidad, una última oportunidad para hacer que Oquero leírte lo correcto, para luchar contra la corrupción que lo había empujado a una jubilación anticipada. «Déjame ver lo que tienes», dijo finalmente, cogiendo la unidad USB. «Pero que quede claro, Dante, yo te guío, tú sigues mis reglas, y si te pasas de la raya, te juro que seré yo mismo quien te ponga las esposas». El segundo aliado que Dante necesitaba no era un hombre de ley, sino un hombre del pueblo, alguien que pudiera ser sus ojos y oídos en las calles. Esa noche, visitó la panadería del señor Morales. El anciano panadero estaba cerrando cuando Dante llamó suavemente a la puerta trasera. Al verlo, Morales palideció, retrocediendo hacia el calor de sus hornos. «Por favor», balbuceó, «no tengo mucho dinero». «No he venido por dinero, señor Morales», dijo Dante. Su voz era suave para no asustarlo. «He venido a hablarle del pasado». Dante le recordó un incidente de hacía casi 20 años. El hijo de Morales, entonces un adolescente tonto, se había metido en una gran deuda de juego con un usurero despiadado. El usurero había amenazado con hacerle daño, a él y a su familia. Desesperado, Morales había acudido a la única persona que podía enfrentarse al usurero Lobo. Dante, entonces un joven jefe de la mafia, había pagado la deuda de su propio bolsillo y luego se había asegurado de que el usurero nunca más molestara a nadie en la cicatriz. Nunca le pidió nada a cambio. «Usted no me debe nada, señor Morales», continuó Dante, viendo el recuerdo y la comprensión en los ojos del anciano. «Pero le pido ayuda, no como un favor, sino como un vecino que le pide ayuda a otro. El cuervo lo está desangrando a usted
y a todos los demás comerciantes. Yo voy a detenerlo, pero no puedo hacerlo solo. ¿Qué quieres que haga?, susurró Morales, su miedo reemplazado por una nueva emoción. Soy un panadero, no soy un luchador. No necesito un luchador, necesito un oyente, explicó Dante. Usted conoce a todo el mundo. La gente confía en usted. Hablan mientras compran el pan por la mañana. Necesito saber lo que oye. ¿Qué negocios del Cuervo están teniendo problemas? ¿Qué matones parecen nerviosos? ¿Qué planes susurran cuando creen que nadie escucha? Conviértase en mis oídos. Morales miró alrededor de su pequeña panadería, el trabajo de toda su vida, que ahora estaba siendo amenazado por parásitos. Miró a Dante, el hombre que una vez fue un demonio temido y que ahora le pedía ayuda para protegerlos. Asintió lentamente. Lo haré, dijo con firmeza. Y así, la resistencia comenzó. Morales se convirtió en el centro neurálgico de una red de información silenciosa. El carnicero que oía a los matones del Cuervo quejarse de sus pagos. La señora Elena, del puesto de frutas, que veía qué coches de lujo visitaban los almacenes de El Cuervo por la noche. Todos, cansados de vivir con miedo, comenzaron a pasar pequeños fragmentos de información al panadero, quien a su vez se los transmitía a Dante. En la trastienda de El Refugio, el tablero de corcho de Dante se convirtió en una obra de arte estratégica. Las notas de su propia vigilancia se complementaban con los informes de Herrera sobre procedimientos legales y los susurros de la calle recogidos por Morales. El plan que surgió era de doble filo. Por un lado, Herrera estaba construyendo un expediente anónimo impecable, lleno de pruebas financieras y testimonios, listo para ser enviado no a la policía local, sino directamente a la Unidad de Asuntos Internos y a una agencia federal de investigación de contrabando. Por otro lado, Dante planeaba su propio ataque, uno de precisión quirúrgica. Descubrió, gracias a Morales, que el Cuervo estaba esperando un gran envío de relojes falsificados de alta calidad de su proveedor, Silas. También descubrió que el Cuervo planeaba pagarle a Silas con dinero falso de alta calidad, un movimiento arriesgado para aumentar sus márgenes de beneficio. El capítulo culminó en la panadería, tarde en la noche. El olor a pan recién horneado llenaba el aire mientras Dante, Herrera y Morales se reunían en secreto. Dante expuso la última parte de su plan. «Voy a hacer una llamada anónima a Silas, el proveedor», dijo Dante. «Le advertiré que el Cuervo planea traicionarlo. Al mismo tiempo, filtraré la ubicación y la hora del intercambio a la banda rival del Cuervo, los Lobos del Norte. No habrá violencia de mi parte. Solo crearé el caos y dejaré que los buitres se devoren entre ellos». Herrera lo miró, impresionado a su pesar por la mente estratégica del hombre al que una vez persiguió. «Es arriesgado, pero brillante». Dante miró a sus dos inesperados aliados, el policía que representaba la ley que lo había encarcelado y el panadero que representaba la comunidad que había jurado proteger. Ya no era lobo, el lobo solitario. Tenía una manada extraña e improbable, pero una manada al fin y al cabo. El refugio que había soñado ya no era solo un restaurante. Era esta alianza, esta unión de propósitos, y con ella estaba listo para llevar la guerra al umbral de su enemigo. La primera llamada la hizo desde un teléfono público a las 3 de la mañana, usando un distorsionador de voz que hacía que sus palabras sonaran como el zumbido de un insecto metálico. El número pertenecía a Silas, el proveedor de contrabando de El Cuervo en el puerto. Dante fue breve y directo. «Silas, el Cuervo se ríe de ti», zumbó la voz distorsionada. «El próximo gran pago por los relojes te va a pagar con papel mojado. Revisa el número de serie del fajo de muestra que te dio. Es un maestro de la falsificación». Le dio un detalle específico sobre la marca de agua del dinero falso.
un dato que solo un experto o un traidor podría conocer. Un regalo del archivo de El Gato. Y colgó. La segunda llamada, desde otro teléfono en otro distrito, fue a un número conocido por pertenecer a los Lobos del Norte, la banda rival que el Cuervo mantenía a raya con sobornos y amenazas. El mensaje fue aún más simple, la ubicación de un almacén secundario, la hora y una descripción del tipo de mercancía que se estaría moviendo esa noche. Era un hueso jugoso, arrojado a una jauría de perros hambrientos. Dante no esperó a ver los resultados inmediatos. Había plantado las semillas del caos. Ahora solo tenía que esperar a que germinaran. Y lo hicieron. 2 días después, el imperio del Cuervo comenzó a temblar. Silas, el proveedor, se puso paranoico. Exigió que todo el pago por el gran envío de relojes se realizara por adelantado, en efectivo verificado por un contador de su confianza. Esto creó un pánico logístico en la organización del Cuervo, que no tenía esa cantidad de dinero limpio disponible de inmediato. El envío, crucial para sus finanzas, quedó bloqueado en el puerto. Esa misma noche, los Lobos del Norte, envalentonados por la información precisa, atacaron el almacén secundario. El golpe fue rápido y brutal. No se llevaron mucho, pero el mensaje fue devastador. Demostraron que sabían de los movimientos de El Cuervo. La reputación de control absoluto que él había cultivado se hizo añicos. Sus hombres empezaron a ponerse nerviosos, a dudar de su líder. Al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, el expediente anónimo compilado por Herrera aterrizó en el escritorio de un joven y ambicioso fiscal federal especializado en crimen organizado. El archivo era tan detallado, tan lleno de pruebas cruzadas y registros bancarios, que la investigación se abrió de inmediato. Las cuentas de las empresas fachada de El Cuervo fueron marcadas y un murmullo sobre una investigación federal comenzó a extenderse por los bajos fondos. En su ático de cristal, El Cuervo sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. El joven y sereno genio del crimen había desaparecido, reemplazado por un tirano acorralado y furioso. Sus llamadas no eran devueltas. Sus hombres discutían en susurros. El castillo de naipes que había construido se estaba derrumbando, y no por un ataque frontal, sino por un veneno invisible que se extendía por sus venas, y sabía quién era el responsable. Dante, el lobo. Despojado de su aura de intocable, de sus herramientas de influencia y corrupción, el Cuervo regresó a lo único que le quedaba, a su instinto más básico, la violencia. Si iba a caer, arrastraría a su enemigo con él. Necesitaba sacarlo de las sombras, forzar una confrontación final en sus propios términos. El objetivo de su ira fue el eslabón más débil y simbólico de la nueva vida de Dante, el señor Morales. Esa noche, 2 de los hombres de confianza del Cuervo entraron en la panadería por la fuerza y se llevaron al anciano. El mensaje llegó al teléfono desechable de Dante 1 hora después. Era una foto del señor Morales, atado a una silla, con la boca amordazada y un ojo morado, en lo que parecía un almacén abandonado. Debajo, un texto: «Se acabaron los juegos. Lobo, tú y yo, a la vieja usanza, ven solo al viejo almacén del Muelle 7, o el panadero se quema en su propio horno». El corazón de Dante se hundió. Había arrastrado a un buen hombre a su guerra. No había elección. La trampa estaba puesta, y él tenía que entrar en ella. El almacén del Muelle 7 era una catedral de óxido y decadencia. El aire olía a sal, a podredumbre y a violencia contenida. Una única luz industrial colgaba del techo, iluminando un círculo en el centro del vasto espacio. Allí, de pie, estaba el Cuervo. A un lado, atado a una silla, estaba el señor Morales, temblando pero vivo. Dante entró en el círculo de luz, con las manos vacías y a la vista. Así que el gran lobo sale por fin de su cueva.
se burló el cuervo. Sostenía una tubería de metal en una mano. Toda tu estrategia, tus trucos, al final, todo se reduce a esto: 2 hombres en una habitación. Liberas a Morales, dijo Dante. Su voz era plana, sin emociones. Tu pelea es conmigo. Pelea. Esto no es una pelea, es una ejecución, replicó el cuervo. El mundo ya no funciona con tus estúpidas reglas de honor. Viejo, los dinosaurios como tú estáis extinguidos. Yo soy el futuro. Construiste un imperio sobre el miedo de los débiles y la codicia de los corruptos, respondió Dante, sus ojos fijos en su adversario. No tienes cimientos, por eso te derrumbas al primer soplo de viento. La verdad de sus palabras enfureció a el cuervo. Con un grito, se lanzó al ataque. Era más joven, más rápido, y su agresión era salvaje. Blandía la tubería de metal en arcos mortales, obligando a Dante a retroceder, a esquivar, a usar las viejas máquinas como cobertura. Dante no atacaba, solo se defendía, estudiando a su oponente, midiendo su ritmo, su respiración, su rabia. Era una danza peligrosa. El matador experimentado capeando la embestida de un toro joven y furioso. Dante recibió un golpe en las costillas que le robó el aliento. Otro le rozó la cabeza, abriéndole una brecha en la ceja. La sangre comenzó a correr por su rostro, pero su expresión no cambió. Dejó que el cuervo se envalentonara, que creyera que estaba ganando. «Eso es todo lo que tienes, viejo», jadeó el cuervo, su confianza creciendo con cada golpe que conectaba. «Apenas estoy empezando», respondió Dante. En la siguiente embestida del cuervo, Dante cambió de táctica. En lugar de esquivar, se metió dentro del arco del golpe. El movimiento fue inesperado, suicida. La tubería pasó silbando por encima de su cabeza, pero ahora estaba dentro del alcance, demasiado cerca para que el cuervo pudiera usar su arma larga. El combate se volvió brutal y cercano. El cuervo soltó la tubería y recurrió a sus puños y rodillas, pero en la distancia corta, la experiencia de Dante era abrumadora. Cada golpe del cuervo era un desperdicio de energía. Cada movimiento de Dante tenía un propósito, un bloqueo que era también un golpe al codo, un paso lateral que lo colocaba en un ángulo para atacar los riñones. Dante no estaba intentando noquearlo, lo estaba desmantelando. Finalmente, vio su oportunidad. El cuervo, frustrado y cansado, lanzó un puñetazo desesperado. Dante lo esquivó, agarró el brazo extendido y giró. No fue un movimiento vistoso, sino una aplicación implacable de la palanca y el dolor. Hubo un grito ahogado y el sonido seco de un hueso dislocándose. El hombro del cuervo cedió. El joven jefe del crimen cayó de rodillas, con el brazo colgando inerte, su rostro una máscara de dolor y estupefacción. La pelea había terminado. Dante, magullado y sangrando, lo ignoró. Se acercó al señor Morales y comenzó a desatar sus cuerdas con manos firmes. «¿Está bien?», preguntó. El anciano solo pudo asentir, demasiado conmocionado para hablar. «¡Te mataré!», siseó el cuervo desde el suelo, intentando alcanzar una pistola que llevaba atada al tobillo. Pero antes de que sus dedos pudieran rozar el arma, las enormes puertas del almacén se abrieron de golpe, inundando el lugar con las luces cegadoras de varios vehículos. «Policía Federal, nadie se mueva». Un equipo de agentes fuertemente armados irrumpió en el almacén. Al frente de ellos, con una expresión sombría de satisfacción, estaba el detective retirado Mateo Herrera. El caso anónimo que había entregado había dado sus frutos más rápido de lo esperado. Los agentes rodearon al derrotado el cuervo, que miraba con incredulidad cómo su último acto de desafío se convertía en su captura definitiva. A través de la escena caótica, los ojos de Dante y Herrera se encontraron. No hubo palabras,
solo un gesto de asentimiento casi imperceptible, un reconocimiento mutuo entre dos viejos adversarios que habían encontrado un terreno común en la búsqueda de la justicia. Dante puso un brazo sobre los hombros del tembloroso señor Morales y lo guió hacia la salida, alejándose de las luces intermitentes y del final del reinado del Cuervo. Había ganado el duelo, había sobrevivido, pero lo más importante, lo había hecho sin perderse a sí mismo en el proceso. Había usado al lobo, pero no había dejado que lo consumiera. Y mientras sentía el aire fresco de la noche en su rostro ensangrentado, sintió el primer atisbo de la paz que tanto había anhelado. En las semanas que siguieron a la redada en el muelle, 7, una limpieza silenciosa pero profunda, barrió la ciudad. La caída del Cuervo no fue un solo evento, sino el primer dominó de una larga fila, el testimonio de un Ricardo Ortiz, derrotado y enfrentado a cargos federales, combinado con las pruebas meticulosamente recopiladas por Herrera, destapó una red de corrupción que salpicaba a todos los niveles de la administración local. El detective Vargas fue arrestado en su propia oficina. Varios concejales de la ciudad dimitieron abruptamente. Silas, el proveedor del puerto, fue detenido intentando huir del país, el imperio del Cuervo, que parecía tan moderno e inexpugnable. Se había disuelto en el aire como el humo. Pero el cambio más profundo no se leyó en los titulares de los periódicos, sino en las calles de la cicatriz, la opresiva sombra del miedo, que durante años había hecho que la gente caminara con la cabeza gacha y la voz baja. Se había disipado. Un sol tímido, pero persistente, parecía brillar sobre el barrio. Los horribles grafitis de los cuervos fueron cubiertos por los propios vecinos con capas de pintura fresca. Un grupo de jóvenes, bajo la dirección de la señora Elena, comenzó a pintar un mural vibrante en una pared que antes solo mostraba decadencia. El señor Morales, el panadero, ahora silbaba mientras trabajaba, y su tienda se convirtió en un centro de noticias y cotilleos optimistas. La cicatriz estaba sanando su propia herida. En el centro de todo, el refugio reabrió sus puertas. El escaparate fue reemplazado, los muebles reparados o sustituidos, pero algo había cambiado fundamentalmente. El restaurante ya no era solo un lugar para comer, se había convertido en el corazón simbólico del nuevo barrio. Estaba siempre lleno. La gente no venía solo por el excelente estofado de Dante, sino para estar allí, para respirar el aire de un lugar que se había enfrentado al miedo y había vencido. Venían para ver al hombre que lo había hecho posible. Dante se encontró en una posición que no deseaba y no entendía. Lo trataban como a un héroe. Los vecinos lo saludaban con un respeto que rayaba en la reverencia. Le ofrecían regalos una cesta de las mejores frutas de la señora Elena, el pan más fresco del señor Morales. Intentaban llamarlo Lobo, con un tono de cariño, un título que a él le producía un escalofrío. Luchó contra esta nueva fama con la única arma que tenía el silencio y el trabajo. Se refugiaba en el calor y el ruido de su cocina, saliendo solo cuando era estrictamente necesario. Un día, un joven cuya familia regentaba una pequeña ferretería se acercó a él con la mirada seria. «Señor Dante», dijo con fervor, «mi familia y yo le debemos todo. Quiero trabajar para usted. Seré sus ojos y sus oídos, su soldado». Dante dejó el cuchillo con el que estaba picando cebollas y miró al joven. Vio en sus ojos la misma lealtad equivocada que él había inspirado en otros hombres hacía mucho tiempo. Una lealtad que a menudo terminaba en violencia y cárcel. Puso una mano firme pero amable en el hombro del chico. «Agradezco tu lealtad», dijo. Su voz era grave. «Pero no necesito soldados. Esa vida se acabó para mí. Lo que necesito son cocineros, camareros, gente honesta que quiera trabajar duro y construir algo. Si quieres aprender a hacer un buen guiso, la cocina está abierta.
pero las guerras ya han terminado. El joven, aunque decepcionado, pareció entender. Asintió y se fue, dejando a Dante con sus pensamientos. «No tienen miedo de usted, señor Dante», dijo Sofía en voz baja desde la puerta de la cocina. Había estado observando la interacción. Su miedo hacia él se había transformado en una profunda comprensión. «Le respetan. Usted nos devolvió el barrio. Les ha dado esperanza». Dante la miró. En su rostro joven y sincero, vio la verdad de sus palabras. Quizás la fuerza no era solo un arma para destruir. Quizás, solo quizás, también podía ser un escudo para proteger. La visita final que cimentó su nueva realidad llegó una tarde tranquila. El detective retirado, Mateo Herrera, entró en el restaurante. No vestía como un policía, sino como un jubilado cualquiera. Se sentó a una mesa y pidió un café. Dante salió de la cocina y se sentó frente a él. Se quedaron en silencio por un momento. Dos viejos guerreros de bandos opuestos, observándose en el campo de batalla pacificado. «Se declarará culpable», dijo finalmente Herrera, rompiendo el silencio. «Ortiz, el Cuervo, se enfrenta a 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Su organización está acabada, para siempre». Dante asintió, sin mostrar ninguna emoción. «Hiciste lo que la ley no pudo hacer durante años», continuó Herrera, mirando a Dante directamente a los ojos. «Usaste métodos que no apruebo. Te moviste en las sombras, manipulaste a la gente, usaste la violencia, pero el resultado». Hizo un gesto hacia la calle, donde la gente paseaba y reía. «El resultado es innegable. Este barrio está más seguro y en paz de lo que lo ha estado en 20 años. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi casa», respondió Dante simplemente. «Lo sé», dijo Herrera. Se levantó, dejando unos billetes sobre la mesa. «Por cierto, el estofado es excelente». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «No te conviertas en aquello contra lo que luchaste, Dante. Este barrio te necesita como cocinero, no como justiciero». Y con ese último consejo, el hombre que una vez lo había cazado le dio su absolución. Dante empezó a entender. No podía escapar de su leyenda, pero podía redefinirla. El lobo no tenía por qué ser un depredador. Podía ser un guardián. Su fuerza, que durante tanto tiempo había considerado una maldición, podía ser el cimiento sobre el que otros construyeran su seguridad. Unas semanas más tarde, dos jóvenes del barrio que estaban empezando a meterse en problemas con la ley se encontraron con una oferta extraña. Dante les ofreció trabajo como aprendices en su cocina. Les enseñaría un oficio, les daría un propósito, los mantendría alejados de las calles. Era su nueva forma de ser un jefe, no a través del miedo y el mando, sino a través de la enseñanza y la oportunidad. La escena final no es de una batalla épica ni de una confrontación dramática. Es una noche de viernes ordinaria en el refugio. El local está lleno, vibrando con el sonido de la vida. Risas, conversaciones, el tintineo de los vasos. Sofía, ahora gerente de facto, se mueve con una confianza y una alegría que transforman su rostro. El señor Morales está en una mesa de la esquina, discutiendo de política con la señora Elena. Los dos jóvenes aprendices trabajan diligentemente en la cocina, sudando y aprendiendo. Y en el centro de todo, junto a los fogones, está Dante. Mira por la ventanilla de servicio, observando la pequeña y bulliciosa comunidad que ha ayudado a salvar y a crear. Ya no es el temido lobo que gobierna las sombras. Ya no es el exconvicto atormentado que huye de su pasado. Es simplemente Dante, el cocinero, un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Se vuelve hacia la olla que burbujea en el fuego, prueba la salsa con una cuchara y añade una pizca de sal. Una pequeña y genuina sonrisa
se dibuja en su rostro. Por fin, después de toda una vida de guerra, el guerrero había encontrado la paz, no en el silencio de una celda o en la soledad del anonimato, sino en el cálido y ruidoso corazón de su refugio,